Buenas tardes. Colóqueme un like ahí si estamos bien con la señal. Muy bien, Byron. Tenis, Josué. Brian. Bien, lo último que vimos fue los sistemas económicos. Hay mucha bulla aquí en el primero. Entonces vimos la economía de mercado. ¿Cómo se resuelven los problemas básicos? Ojo, ¿cuáles son los problemas básicos que hay que resolver? Problemas económicos. ¿Qué producir, cómo producir y para quién producir? Hay tres sistemas económicos generales. El de libre mercado, o sea, la economía de mercado, donde, donde la escasez es lo que dirige la producción. Vimos la economía planificada. Pues la verdad que soy sincero, aquí a este libro no sé por qué le llama economía planificada, pero realmente es la economía del socialismo, del comunismo. Karl Marx es el padre del socialismo. Los países socialistas, que por cierto, ahora van a empezar a conocer qué es la URSS, que es la Unión Soviética, que fue un bloque comunista por muchos años. Sigue teniendo el control el Estado. Y si no, miren cómo empezó ahorita a controlar a Ucrania. Les decía la última vez, si hablamos de economía planificada, que es el socialismo o comunismo, tenemos como referencia la Unión Soviética, Cuba, eh, Nicaragua, aunque es relativo, porque ahorita van a empezar a comprender por qué Nicaragua no es socialista, ni es capitalista. Tenemos también aquí cerca El Salvador, Nayib Bukele, que tiene sus tendencias socialistas, pero alguien va a explicar qué tipo de socialismo ellos manejan. Y la parte de la economía de mercado, Estados Unidos, ¿verdad? Allá sálvese quien pueda y produce el mejor, sale adelante. Y al final lo que quiero que me digan, por favor, si les expliqué la economía mixta. Compañeros, No, ingeniero, no nos ha explicado la economía mixta. que no lo he explicado. No. Bueno, ahorita voy a explicarlo. Un compañero, José Rodrigo, dice, la economía, no me quedó claro qué es el principio de escasez. Regresemos, Rodrigo, y busquemos cuál es el concepto de escasez económica.
para poder entender esa parte. Vamos a ver si lo encontramos acá. ¿Qué es la escasez económica, Rodrigo? Pues no es la falta de un bien, pero es la incapacidad de poder llegar a satisfacer todas las necesidades por medio de los bienes y servicios. Eso sería. La escasez, en palabras comunes, no es la falta de un producto o servicio. No es eso, sino que escasez económica es que existe el producto, pero no todos lo pueden comprar. Solo los que tienen buena renta la compran. O sea, si hablamos de 100 personas y 70 no pueden comprar el producto porque no tienen buena renta, o sea, no tienen buenos ingresos para comprarlo, entonces existe escasez. No sé si ahí aclaro, Rodrigo. Bien. Sí, Continuando entonces, compañeros, ¿qué es la economía mixta? Aquí quiero que pongan atención porque es parte de lo que voy a poner en el examen. La economía mixta, su nombre lo dice. Utilizan parte de la economía de mercado y parte de la economía socialista o la economía planificada. ¿Por qué se le llama economía planificada? Porque el Estado planifica qué producir, cómo producir y para quiénes producir. Mientras que la economía de mercado, aquí el que manda es el cliente, oferta y demanda. Pero en la economía mixta, 1936, apareció este economista Keynes. Por eso se le llama, la economía mixta se le llama la economía keynesiana. Apúntenlo. La economía keynesiana es la economía mixta, donde un Estado, dígase una república, dígase un país, utiliza la economía de mercado y utiliza la economía planificada. Porque antes de 1936 existía el comunismo y existía el capitalismo, nada más. Pero después de 1936, este señor Keynes dijo, no, hagamos un mix, a ver qué sale. Entonces, la economía mixta es aplicar los dos sistemas económicos. El punto es el siguiente. ¿Cuánto voy a aplicar yo de economía de mercado o cuánto voy a aplicar de la economía planificada? Eso va a depender, aquí viene la política, va a depender de quiénes estén en el poder dirigiendo el país. Si es un economista, es un ingeniero, ¿quién es el que manda? Aunque les soy sincero, hablemos de Guatemala. En Guatemala los presidentes, entre comillas, que elegimos no son los que mandan. Ellos solo van a sentarse a una silla, que atrás de esa silla está un grupo que dirige el país. Entonces, veamos, la economía mixta, aquí hay un error, por favor, mucha en el documento. Mire que, pues bueno, yo no soy economista, pero sí detecté ese error, entonces por favor lo cambian. ¿Cómo afronta la economía mixta los problemas básicos? Ahí, por favor, corrijan eso, porque ahí creo que decía, no me acuerdo qué dice ahí, mucha, ya lo borré. Pero hay que cambiarla. Dice, ¿cómo afronta la economía mixta los problemas básicos? ¿Qué producir?
Entonces viene el presidente o el Estado o el organismo ejecutivo, en este caso, el presidente, el vicepresidente y sus ministros. Van a producir en una economía mixta, dice, bueno, miremos qué quiere el mercado. Y en base a eso que el país produzca. Pero también el Estado viene y produce. Aquí un ejemplo típico, mucha, es un bien o servicio que produzca el Estado, las famosas carreteras. No hay quien otro haga carreteras, sino el Estado. Hoy en día ya hay una ley donde sí lo puede hacer la iniciativa privada, que se llama inversión mixto, que se llama público-privado. Pero la economía mixta utiliza esos dos. Va a depender qué producto, qué servicio sea, ya sea lo produce la iniciativa privada o lo produce el Estado. ¿Cómo va a producir? Usan el principio de beneficio. ¿Cuál es el principio de beneficio, muchachos? La rentabilidad. Voy a producir, o sea, ¿cómo voy a producir? Va a depender qué método sea más rentable. Ahora, el Estado, ¿para qué produce? En teoría, el Estado produce para el interés general. Otro ejemplo, me voy a regresar. ¿Qué producir? Por ejemplo, ¿qué produce la Escuela Nacional Central de Agricultura? Vamos a ver si hay algún comentario aquí. ¿Qué produce la escuela? Según el mandato constitucional. O ya se durmieron o nadie está. Peritos agrónomos y forestales. Muy bien. Excelente. Entonces, en este caso, el Estado está produciendo peritos agrónomos y forestales. ¿Cómo lo está haciendo? A través de la empresa pública. ¿Y cuál sería la empresa pública? La empresa pública se llama ENCA, donde nosotros estamos. Pero si hay que producir azúcar, el Estado de Guatemala no produce azúcar. Lo produce la iniciativa privada, o sea, lo produce el mercado. ¿Se dan cuenta cómo vamos definiendo dónde está Guatemala? ¿Para quiénes va a producir? El principio de escasez. O sea, si hace falta algo, lo produce el mercado. ¿Pero para qué produce el Estado? El Estado produce para distribuirlo dentro de su población y a cambio de esa producción, el Estado cobra impuestos. Y aquí, entre comillas, y ayuda. ¿Cómo así? Por ejemplo, la ENCA. La ENCA produce peritos agrónomos, pero también producen peritos agrónomos las escuelas de agricultura que no pertenecen a la ENCA. Allá en Santa Lucía hay uno, ¿cómo se llama esta? SEAS. Ese es privado. El dueño es una persona. ¿Y qué busca esa persona? Producir un servicio para tener ganancias. ¿Pero por qué produce ese servicio? Porque hay una escasez. ¿Cuántas ENCAs no quisiéramos que estuvieran en todo el país? Y por cierto, ese es uno de los mandatos constitucionales de la escuela, que debe de poner sedes en todo el país. 1985, desde ahí quedó y solo existe esta. Pero como existe escasez de escuelas de agronomía, entonces viene la iniciativa privada y la abre. Ahora voy bien, ahora, ¿para quién produce el Estado? El Estado produce para su población y en este caso produce para todos ustedes que están estudiando acá. ¿Y a cambio de qué? A cambio de que sus papás y yo pagamos impuestos. O sea, todos los que trabajamos en este país pagamos impuestos.
Y esos impuestos, parte de esos impuestos se van a que usted coma bien, a que usted viva bien en la ENCA, tenga buenos servicios, esté seguro en la ENCA, etcétera, 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 etcétera. Para eso son mis impuestos. Por eso yo les exijo, porque yo les estoy pagando su educación. Cuando les digo yo, no estoy hablando de Óscar Osorio, estoy hablando de un ciudadano común y corriente de este país. Estoy hablando de su papá, de su mamá, de su tía, de su abuelo, de su suegra, su suegro. Ellos que pagan impuestos, ellos están pagándole a usted para que usted estudie. Si mañana se privatizara la ENCA, usted tendría que pagar entre 8 a 10 mil quetzales mensuales para poder estar aquí. ¿Usted tiene capacidad de pagarlo? Entonces, muchachos, esa es la economía mixta. El Estado interviene, pero también la iniciativa privada, o sea, el mercado, también interviene. Ahora el punto es el siguiente. ¿Qué tanto interviene en el Estado? Es ahí donde vienen las diferencias. Va a depender de qué país estemos hablando. Si hablamos de Nicaragua, el Estado interviene tanto que hace poco, hace como un mes, cerró como 8 o 10 universidades y las volvió públicas, universidades privadas. Ahí hay intervención del Estado. ¿Qué tanta intervención del Estado hay en Costa Rica? Poca, mucha, hay que hacer un tipo de análisis económico. Pero a mí lo que me interesa es qué tanta intervención tiene el Estado en Guatemala. Va a depender. Si le interesa, interviene. Si no le interesa, no le interviene. No interviene. Si le es rentable, interviene, y si no, no. Pero ojo con lo que voy a decir. Si le es rentable a los bolsillos de los que están dirigiendo el país. Porque yo no he visto ningún gobierno que tenga sus intereses puestos en la población. Siempre he visto puestos en ellos. Porque ¿cómo es posible que un simple empleado que gana 10,000 quetzales resulta que tiene un patrimonio de 10, 15 millones? Corrupción, ¿verdad, muchachos? Entonces, ¿por qué interviene el Estado? El intervencionismo del Estado se da por los intereses de los que están en la administración pública. Obviamente solo estoy hablando generalidades. Hay excepciones. Hay muy buenos trabajadores en el Estado, como hay muy malos trabajadores en el Estado. Pero bueno, este no es el punto de ahorita, solo es como para que picarlos ahí. Entonces es la economía mixta, mucha. Aquí hay otro error, compañeros, para que lo corrijan, en la página 44. Dice, cuando el Estado interviene poco, dice ahí, y no es poco, es mucho. Cuando el Estado interviene mucho, las ventajas y los inconvenientes se asemejan a los de la economía planificada. O sea que en una economía mixta, en un país con economía mixta como el nuestro, como Guatemala, pregunta de examen, si interviene mucho el Estado, se vuelve comunista, socialista, si quieren llamarle así. Y si no interviene mucho, se vuelve economía de mercado. ¿Qué pasa con la economía de mercado? El problema de la economía de mercado es que si el Estado no interviene mucho, existen grandes desigualdades. Pero si el Estado interviene demasiado, también se vuelve socialista. Y el problema del socialismo, jóvenes, es que no hay incentivo para crecer. ¿Por qué no hay incentivo para crecer? Sencillo. Porque si yo hago mucho, igual me va a tocar la misma cantidad. Si hago poco, igual me va a tocar la misma cantidad. Porque se supone que hay un socialismo, hay un comunismo, que todos los bienes del Estado se distribuyen
equitativamente entre la población. Entonces no hay incentivo para mejorar, para crecer. Mientras que en la economía de mercado, ahí el incentivo es productividad. Ahí si vos producís más, vas a tener más. Pero se crean las desigualdades. Por eso es que tenemos una extrema pobreza en Guatemala. Porque hay mucha economía de mercado. Nosotros nos damos el lujo de, bueno, almorzar. Rico que estuvo el almuerzo hoy, nos dieron cerdo y pollo. ¿Cuánta gente no almorzó hoy en este país? Porque no tiene para comprar azúcar, no tiene para comprar el maíz que está caro, no tiene para comprar gas para cocinar, etcétera, etcétera, etcétera. Jóvenes, yo cuando crecí, cuando era niño, siempre miraba la pobreza y miraba a África, con los niños desnutridos de África. No pasó mucho tiempo, hoy en día yo no necesito ir a ver a África, solo necesito salir de la ciudad capital para ir a ver la desnutrición severa y muerte que hay en el país. Váyanse ustedes han de conocer mejor que yo, váyanse a las aldeas, muchachos. El niño que está creciendo, les dan tortilla con café, si bien le va. Y no usan, hay gente que no usa café porque está muy caro comprar café. ¿Saben qué es lo que hacen? A ver si alguien me dice qué toman en vez de café. Algún compañero que tenga esa bonita experiencia. Agua de masa. Agua de masa, ¿qué otra cosa? Pues te cuento que el agua de masa con azúcar sabe rico. Bueno, a mí me gustaba, que también me lo daban. En vez de café, mucha, cuando no había dinero en la casa, ¿saben qué hacía la abuelita? Ponían las tortillas a dorar, pero bien doraditas, aquellas tortillas que no se pudieron comer en algún momento, y bien quemaditas, esas moliditas, ya saben, y con agüita, ya saben a café. Tortilla con sal y agua, correcto. ¿Ustedes no probaron tortilla con jocotes, muchachos? Ahí está el compañero, él sí sabe, Juan Manuel Flores, tortilla quemada para hacer café, correcto. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una economía de mercado. Somos egoístas aquí. El que produce y tiene mejores oportunidades es el que sale adelante. Y el otro que se vaya quedando. Esta es una pirámide de el que va logrando para arriba, qué bueno, y el que no, que pues que se muera ahí abajo. Esas son las desigualdades del sistema económico con la economía de mercado. Pero el otro lado también tiene su lado malo. El socialismo, todo el mundo cuando ve esas desigualdades dice, ah, no, mejor entonces luchemos y hagamos una revolución y metamos al comunismo. No, muchachos, no, tampoco es la salida. Porque si esa hubiera sido la salida, los países que ya practicaron eso estuvieran con su economía solvente. Sin embargo, lo que obtuvieron durante tantos años fue pobreza. ¿Y por qué se da la pobreza en esos países? Porque no hay incentivo de desarrollo. Es lo que les decía. ¿De qué sirve que yo sea un doctor en Cuba si igual voy a comer frijoles porque todo el mundo está comiendo frijoles? Pero soy doctor, va. Mientras que en Guatemala, si usted es doctor, por lo menos iba a comer tortillas con, aunque sea con pinulito, porque no da para comprar campero. O sea, esa es la forma que quiero que comprendan la economía mixta. Entonces, Guatemala tiene una economía mixta. Ahora, compañeros, aquí está el resumen. Y eso es lo que ustedes tienen que estudiar. En la economía de mercado, ¿qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿Para qué se produce? Las ventajas e inconvenientes. El morado, la columna aquí en medio, la economía planificada. Y aquí tenemos la economía mixta.
Pero como yo no quiero aburrirlos, muchachos, escuchen al... Espérenme, muchachos, solo voy a cambiarme de... Prueba, que prueba, es delicioso. Tres carnes male, ay que sabroso. En la clase de hoy vamos a ver las ventajas o inconvenientes de que el Estado intervenga más o menos dentro de una economía mixta. Para empezar, recordemos que en una economía de mercado o capitalista, todas las decisiones se toman en los mercados, a través de acuerdos de familias y empresas. Dijimos también que aquí existían incentivos, es decir, que las empresas y las familias veían que si lo hacían mejor iban a ganar más beneficios o iban a tener más salarios. Por tanto, todas estas recompensas hacían que normalmente la producción de un país creciera y que normalmente en estas sociedades había más riqueza. Sin embargo, esta gran libertad también trae unos inconvenientes. Al final, familias y empresas iban a su interés personal, eran egoístas. Y esto podía llevar a ciertas situaciones como, por ejemplo, que hubiera abusos de algunas empresas y también a desigualdades en la renta que tenían las personas. Podía haber gente con mucho dinero y otros que no tuvieran prácticamente ni para vivir. La otra alternativa era la economía planificada o comunismo. Aquí el Estado tomaba todas las decisiones, hacía las empresas públicas y le daba empleo a todas las personas. De esta manera se aseguraba que las necesidades básicas estuvieran cubiertas y como se pagaban salarios parecidos, habría mayor igualdad. Sin embargo, esta intervención total viene con una serie de inconvenientes. Para el Estado era prácticamente imposible saber qué tenía que producir en todo momento para millones de personas. Eso hacía que hubiera ciertos errores de previsión y que a veces hubiera abundancia de algunos productos y escasez de otros que fueran básicos. Y además se eliminaban todos los incentivos. Ahora, las empresas y los trabajadores no tienen recompensas por hacer las cosas mejor. Fruto de esto vimos que la producción cada vez era menor y eso llevó a estas sociedades a altos niveles de pobreza. En la clase anterior dijimos que la economía mixta intenta buscar un equilibrio y que parte de las decisiones se toma en los mercados a través de acuerdos de familias y empresas y que parte son tomadas por el propio Estado y que cada sociedad debe elegir qué decisiones le deja a una parte y qué decisiones le deja a la otra. De un simple vistazo podríamos pensar que en aquellas sociedades en donde en el mercado se tomen muchísimas decisiones y en el Estado se tomen muy pocas, cogerá las ventajas e inconvenientes de la economía de mercado. Es decir, que serían sociedades con mucha riqueza pero muy desiguales. Y podríamos decir que en aquellas sociedades en donde el Estado tome muchas decisiones y se les deje menos al mercado, tomará las ventajas e inconvenientes de la economía planificada. Es decir, serían sociedades muy igualitarias pero en las que habría más pobreza. Pues a continuación vamos a ver que sí, pero no. Vamos a ver un ejemplo en el que sí se cumple esto. Por ejemplo, en Estados Unidos el gasto público es un 35% del PIB. Eso quiere decir que del total de la riqueza el Estado está gastando un 35%, mientras que en Francia es un 55%. Bueno, esto puede ser un indicador de que en Francia el Estado interviene más porque gasta una mayor cantidad de dinero en la economía. Si miramos la riqueza, en Estados Unidos el PIB per cápita, la riqueza por persona, es de 55.000 euros al año y en Francia es de 35.000 euros al año. Podríamos decir que la riqueza de media en Estados Unidos es mayor. Sin embargo, si miramos cómo está distribuida esta riqueza, aquí no cabe duda que en Francia hay una mayor igualdad. De hecho, Estados Unidos es probablemente uno de los países con mayor desigualdad del mundo. Entonces, vemos que aquí se cumple. En Estados Unidos hay una mayor riqueza, pero también una mayor desigualdad. En Francia la riqueza es menor que en Estados Unidos, pero la igualdad es mucho mayor. Ahora pongamos el ejemplo de otros países americanos, como por ejemplo México, Argentina, Colombia o Perú. En estos países el gasto público es muy inferior al de Francia y en muchas ocasiones incluso inferior al de Estados Unidos. Podríamos pensar que en ese caso, como el Estado interviene poco, habrá muchos incentivos y la riqueza será mayor. Pero si nos fijamos en el PIB per cápita de la mayoría de países, es muchísimo más bajo que Estados Unidos y mucho más bajo también que Francia. El problema de estos países vino a lo largo del siglo XX, porque a inicios de siglo tenían una situación no tan diferente a la de Europa. Pero durante muchas décadas hicieron una gran intervención del Estado, de manera que no tuvieron un gran desarrollo. En 1980, muchos economistas consideraron que esta intervención, más parecida a economías planificadas, había provocado que no se generaran incentivos y que al final el país no creciera. Y por eso lo que propusieron es darle más importancia a los mercados.
con el objetivo de que se desarrollaran estos incentivos y así promover la riqueza. Ante esta situación empezaron a bajar el gasto público. El problema es que los pocos recursos que tenían seguían derrochándolos con políticas que eran poco prudentes. Estas políticas en muchas ocasiones generaron grandes aumentos de precios, lo que al final acabó con la confianza de las personas. Las personas decían, oye, ¿para qué voy a esforzar? ¿Para qué voy a trabajar y ganarme un salario? Si el Estado está haciendo una serie de políticas muy imprudentes que al final llevan a aumentos de precios gigantes que hacen que al final el dinero que yo gano no sirva para absolutamente nada. Es decir, que al reducir la confianza de las familias y las empresas se acababa con los incentivos, que veían que no tenía sentido en esforzarse, en ahorrar e invertir y que por lo tanto pues no se acababa de desarrollar la riqueza. Pero por otra parte, el Estado hemos dicho que con su gasto público tampoco hacía políticas que pudieran ser inteligentes para, por ejemplo, los más desfavorecidos. Por ejemplo, hubiera sido inteligente que este gasto público, por muy reducido que sea, pueda dirigirse, por ejemplo, para estimular a las pequeñas empresas, para ayudarlas que así puedan crecer. Otra vez, invirtiendo en sanidad y educación, ya que si las personas están más sanas y tienen una mejor educación, van a ser más productivas y eso les va a poder hacer en un futuro ganar más dinero, lo que llevará a una mayor igualdad entre todo el mundo. Por tanto, con estas políticas imprudentes, lo que se hacía era que se acababa con los incentivos y, por tanto, no se desarrollaba riqueza y no se estaba invirtiendo en intentar igualar las oportunidades a través de, por ejemplo, sanidad o educación, con lo cual no se estaba generando igualdad. En esa situación, los países se están quedando con lo malo de los dos sistemas. Al no ayudar a los más desfavorecidos, se genera una desigualdad y al acabar con los incentivos, se llega a una gran situación de pobreza. Sin embargo, en el lado opuesto tenemos países como los del norte de Europa, como por ejemplo Finlandia, Noruega o Dinamarca, que tienen un gasto público muy elevado. Si vemos su PIB per cápita, este también es muy alto, en muchos casos más alto que el de Francia y prácticamente como Estados Unidos. Pero el enfoque de los países nórdicos a la hora de emplear este gasto público fue muy diferente. Lo primero que hicieron fue gastar en sanidad y en educación. La idea básica es que si la gente recibe una buena formación, luego en el futuro será más productivo. Fíjate que de esta manera se igualan las oportunidades. Es decir, con independencia de que yo nazca en una familia más rica o más pobre, me están dando una buena formación. Y a mí no me eliminan los incentivos. Yo luego tendré que esforzarme, tendré que trabajar duro con el objetivo de poder ganar más dinero. Y de esta manera, al mantenerse los incentivos, se genera riqueza. Este enfoque es mucho más interesante. Se trata de igualar oportunidades. No se trata de coger el dinero que tienen los más ricos y dárselo al que tienen los más pobres, porque de esta manera rompen los incentivos. La gente con más dinero va a decir, oye, ¿para qué voy a trabajar tanto si me van a quitar la mayoría del dinero que gano? Y la gente que menos gana va a decir, uy, ¿para qué me voy a esforzar si luego el Estado me va a ayudar igualmente? Al contrario, al invertir en el sistema educativo se están igualando las oportunidades. Así, todo el mundo partirá de la misma posición de salida y a través de su esfuerzo conseguirá ganar más dinero. Vemos que estos países han conseguido mantener las ventajas de ambos sistemas. Por un lado, han conseguido mantener una mayor igualdad y por otro lado, han mantenido los incentivos con lo que genera riqueza. Otra cosa que hicieron muy bien en los países nórdicos es dedicar parte de este gasto público a invertir en ciencia y tecnología. De esta manera se podían mejorar los sistemas de producción de las empresas que a su vez cada vez serían más competitivas. Fíjate que este gasto público tampoco rompe los incentivos, todo lo contrario. A las empresas se les ayuda a ser mejores, a ser más competitivas, pero luego ellas tendrán que esforzarse y hacerlo lo mejor posible porque así podrán conseguir más beneficios, que es lo que buscan todas las empresas. Por lo tanto, una gran parte del éxito de estos países nórdicos reside en que se invierte en, por un lado, hacer que los trabajadores y las personas sean más competitivos, invirtiendo en el sistema educativo, y por otro lado, en que lo sean también las empresas, invirtiendo en tecnología. Como todo el mundo parte de una mejor posición de salida, al final habrá una mayor igualdad. Pero por otra parte, todo el mundo más competitivo, lo cual al final acabará con una mayor riqueza para todo el país. Y mientras en España el gasto público es alrededor del 42% del PIB, que es más que en Estados Unidos, pero bastante menos que en Francia. Y sin embargo, nuestro PIB per cápita, si lo vemos, es mucho menor que estos dos países, Estados Unidos y Francia. Y muchas veces los políticos de izquierda y de derecha, muchas veces únicamente discuten en cuánto hay que gastar. Unos dicen, hay que gastar más, porque en España hay mucha desigualdad y hay que ayudar a los desfavorecidos. Y otros dicen, no, hay que gastar mucho menos, hay que dar libertad a los mercados, porque así se genera riqueza. Y por supuesto que la cantidad total es importante, pero mucho más es la manera en la que vas a usarlo. Puedes decidir si vas a derrochar el dinero o si lo vas a invertir. Lo puedes derrochar de una manera que acabes con la confianza de empresas y familias y al final acabes con incentivos, no generes riqueza y al mismo tiempo tampoco crees igualdad.
o puedes invertirlo. Puedes invertirlo en un mejor sistema educativo, puedes igualar las oportunidades y de esta manera al final conseguirás una mayor igualdad y por otro lado generarás incentivos con los que al final conseguirás crecimiento. Y al final tú como alumno tienes que tomar las mismas decisiones. Si, por ejemplo, con tu tiempo lo quieres derrochar estando todo el día con la maquinita o si quieres invertirlo en una mejor educación y en una mejor formación que te lleve a tener un mayor bienestar en el futuro. Ya me contarás qué es lo que haces y cómo se da, pero yo de momento te veo en la siguiente clase. Bien, este es otra explicación de la economía mixta. Quiero aclarar dos puntos. Uno es que el Estado apoye a la población. No lo vayan a confundir ustedes con el populismo. ¿Qué es el populismo? El populismo es venir y regalarle pescados a la gente, porque solo va a comer una vez. Mientras que el Estado que apoya bien sería el que le enseñe a pescar a la gente para que tenga peces siempre. Un Estado que le enseñe a mantener los mantos acuíferos para que puedan cultivar sus peces. Entonces, no vayan a confundir ustedes si viene un político populista y dice, miren que aquí la pobreza, que estamos jodidos, yo los voy a ayudar. Les voy a dar un discurso de un presidencial. Va a llegar y les va a decir, mire que aquí los campesinos están jodidos y todos los empresarios están llevando el dinero. Y ustedes más pobres. Yo cuando llegue a la presidencia les ofrezco venir y apoyarlos. Y para empezar, por eso les voy a dar bolsas solidarias. Voy a crear el comedor seguro. Perdón, comedor solidario. Total, y se inventan un montón de babosadas, que lo que están haciendo es venir y regalando el dinero que no es de ellos. ¿A cambio de qué? A cambio de un voto. Eso es lo que hace el populista. Por eso en campaña muchas aparecen un montón de habladores, pero realmente cuando nosotros entendamos cuáles son los sistemas económicos, ya no cualquiera nos va a babosear. Por ejemplo, la gran baboseada que nos pegó este gobierno, diciendo, bueno, voy a darles 1,000 quetzales mensuales para reactivar la economía en pandemia. Se los dio a algunos y otros a los del partido. Pero al final, ¿qué hizo? Pero al principio dio 1,000 quetzales, después dio otros 1,000 y de último creo que dio solo 300, que había ofrecido 3,000. Pero ¿qué pasó? Al final la gente pues se gastó ese dinero en cualquier cosa, pero no lo sacó de la pobreza, no lo sacó del problema del coronavirus, sigue, o sea, solo vino y nos dio casaca, pues, si no miremos cómo estamos ahorita con tanta infestación. En vez de venir e invertir en la salud realmente. En vez de venir e invertir en educar a la población cómo es que se maneja esta pandemia. Pero bueno, muchachos, yo solo estoy dándoles un discurso que podría darles un político para que ustedes logren comprender qué es la economía de mercado, qué es la economía planificada y qué es la economía mixta. Entonces, esto es el resumen, lo que quiero que ustedes entiendan. Ahora sí les dejo la palabra porque ya me cansé de hablar. Pregunten, muchachos, o quieran algo que quieran que les repita.
Escriban ahí, por favor, o hablen. Bueno, hablan hoy o callan para siempre. Continuemos entonces. Aquí hay varios ejercicios que quiero que por favor lo hagan. Ingeniero Duda, Sí, ¿podría explicar la soberanía del consumidor, por favor? la soberanía del consumidor. ¿Eso es? Pregunto. Sí, por favor. Mire, ¿qué es la soberanía para empezar? La soberanía es que usted tiene el poder de decidir. Y cuando habla de soberanía del consumidor es que el consumidor es el que manda. El consumidor es el que tiene la capacidad de decidir de comprar o no comprar X o Y producto o servicio. Eso es la soberanía del consumidor. El poder de decisión. ¿Otra pregunta? Bien, entonces hagamos una cosa. De este cuadro que está acá, en grupos, quiero que por favor me pongan un ejemplo de un producto o de un servicio. En la economía de mercado, en la economía planificada y en la economía mixta. Cualquiera. Cualquier producto, cualquier servicio, cualquier bien. O sea que vienen, hacen este cuadro, ya sea lo hacen en Excel o en Word, y pues, por ejemplo, economía de mercado. Y aquí ponen tal producto, por ejemplo. Bueno, la economía de mercado es, agrícolamente, por ejemplo, es el azúcar de Guatemala. Es la economía de mercado, existe economía de mercado aquí con el producto de azúcar de Guatemala, sí, porque se produce en Guatemala y al final el consumidor es el que define qué producir. En Guatemala hay mucho consumo de azúcar y no solo piensen para el fresco o para el café, no. Todo lo que se produce con el azúcar. Y de ahí buscan un ejemplo, bueno, cómo se produce, para quiénes se produce, las ventajas de la producción y los inconvenientes que hay. Y de ahí se van a economía planificada, me ponen un ejemplo, qué producir, cómo producir. Eso sí, busquen un ejemplo que sea economía planificada, o sea, que el Estado esté produciendo. ¿Tiene encendido su micrófono? Bien, aquí hay una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el populismo y el comunismo? El comunismo es un sistema económico. Víctor, apaga tu micrófono. Solo termino de explicar. Dice un compañero, Figueroa, dice, diferencia entre el populismo y el comunismo. El comunismo es un sistema económico en el cual el Estado tiene el control sobre todo el sistema productivo. Y el populismo es venir
y regalar cosas para ser populares. Más de algún compañero de ustedes ha de ser populista aquí, que ahí anda viendo cómo se gana a los demás regalándoles dulces, juguetes, no sé qué más. Pero siempre hay un populista. Ustedes sabrán quién, no me lo digan. Un populista es aquel que viene y trata de regalar principalmente lo que no es de él, ¿verdad ustedes? A cambio de tener popularidad. ¿Y cuál es su objetivo, su meta, su visión de la popularidad? Para que voten por él. Miren, muchachos, esto se da a todos los niveles. Entre estudiantes, entre maestros, entre trabajadores. Más de algún populista maestro hay por ahí. Que le gusta ser popular. A cambio de que lo elijan, ¿verdad? Esa es la diferencia entre populismo y comunismo, Figueroa. ¿Alguien más? Esta clase es bonita que si ustedes intervienen, si no, es como loro repitiendo nada más. Bien, vayamos a discutir entonces, muchachos. Vayan y discutan. Hagan este cuadro en grupo, por favor. Y aquí me quedo por cualquier pregunta. Pueden hacer sus preguntas ahí en el grupo de WhatsApp o en el grupo de aquí del chat de la reunión. No había visto una pregunta de José Mora Molina. Dice, la economía planificada o comunismo fue un sistema fallido entonces. Realmente fallido o no, aparte de que genera pobreza, también no lo dejaron desarrollar, porque hubo intervencionismo extranjero en los países donde se trató de implementar. O sea que realmente falló o no falló, pues no, yo no creo que haya una solvencia para decir si falló o no falló cuando hubo mucho intervencionismo. Si no, miren ahorita por qué se están peleando. Por lo mismo. La Unión Soviética Rusia quiere intervenir un país por intereses políticos y comerciales. Y bien Estados Unidos quiere impedir que lo intervenga. ¿Por qué? Por mismos intereses comerciales y políticos. ¿Por qué otros países intervienen? Porque por ejemplo, en Guatemala, por si no lo sabían, en Guatemala en 1944 se trató de implementar un sistema socialista en Guatemala, 1944-1954. Pero vino la intervención de Estados Unidos y no lo dejó trabajar. El comunismo es la matriz del socialismo. No son sinónimos, pero tampoco, o sea, están amarrados. El comunismo es, como su nombre lo dice, todo se produce en común y se consume en común. Y el socialismo
es donde toda la sociedad interviene para la producción y toda la sociedad interviene para su consumo. La pregunta dice, el ejemplo, sí, es un ejemplo de productos de Guatemala. Preguntan ahí, ¿los ejemplos de la tabla tienen que ser de productos solo de Guatemala? Sí. Discutan entre ustedes como grupo. Y ahí es donde van a tomar la decisión qué producto elegir. La gran pregunta del examen. Guatemala es un país con una economía de mercado, con una economía planificada o con una economía mixta. Discútanlo. Y antes que se me olvide, entonces nos miramos, bueno, no creo que nos miremos, pero yo voy a programar el examen para el sábado a las 7 de la noche. De 7 a 7:15, muchachos, sin excusas. Salvo que caiga un misil aquí de la guerra que viene, entonces suspendemos el examen. ¿Qué va a venir en el examen? Toda la unidad 2, exceptuando los puntos que no vimos, que no analizamos. Sin embargo, están en el libro, pues, y están en la presentación. Pero no le voy a poner muchas preguntas de eso. Este corto trae un grado de dificultad un poco mayor que el primero, para que no se me vayan a confiar. Si lo van a hacer en grupo, pues igual no me interesa, lo que me interesa es que aprendan. Yo no puedo controlar si lo hacen en grupo o no. Lo que sí puedo controlar es que lo que saquen en el examen final, el examen parcial presencial, va a ajustar su nota que saquen ahorita en grupo. Pequeña sorpresa que no les había dicho. Un factor de corrección. Entre más individual lo haga, mejor le va a ir en el examen parcial. Esa es la clave. Entre más lo haga copiando en grupo, peor le va a ir en el examen parcial. Y se recuerda que me prometieron sacar arriba de 80. Feliz tarde, pues, jóvenes. Ahí voy a estar en WhatsApp, cualquier cosa.